Lo que quiero destacar es que la próxima reunión va a ser el 5 de diciembre y la vamos a recomendar la presencia, que sea presencial, en el ámbito de la academia, en el salón de la academia, el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, con la recomendación de que sea presencial, porque me parece que es más interesante, sobre todo como vamos a hablar sobre todo lo que vamos a hacer el año que viene. El contacto personal siempre enriquece. Vamos a dejar abierta la posibilidad del Zoom para que las personas que no viven en Argentina o que están lejos por una cuestión de necesidad lo empleen. Pero entre los que todos los que podamos estar presentes, creo que va a ser muy útil. Y bueno, y entrando entonces en el día de hoy, creo que Raúl Arlotti ha elegido un tema muy, muy interesante y muy actual, porque se oyen muchas voces en el sentido de que se percibe en el mundo, no solamente en América Latina, un cierto cansancio de las democracias y una cierta aparición de regímenes, muchas veces que tienen origen en una elección democrática, pero que luego se tornan autoritarios, ¿no es cierto? Y de la mano de eso aparecen los liderazgos carismáticos, etcétera, etcétera. Todo esto parecía ser una de las características de estos tiempos, así que me parece que Raúl haya elegido este tema, me parece sumamente interesante y digno de debatirse luego. Así que vamos a dejarle la palabra a Raúl para que hable sobre el hiperliderazgo entre el carisma y el populismo. Y nosotros después, eh, con la dirección de Carlos D'Agostino, con su tendencia autoritaria, va a dirigir el debate que puede darse personalmente. Así que Raúl, te agradezco mucho tu intervención y te dejamos el uso de la palabra. No tenemos sonido. No tenemos No, sonido. no hay audio. ¿No hay audio tampoco? Ahora sí. Sí, perfecto. Muy bien, les decía, el hiperliderazgo es uno de esos conceptos que hoy en día solo puede ser explicado y reconocido dentro de un ambiente, en un ámbito específico y determinado. No se puede hacer aún una conceptualización clara, es un concepto de eso que los especialistas en terminología denominan concepto resultante. Segunda aclaración, esta relación de parentesco con otros conceptos no nos permite elaborar un tipo ideal a la manera de Max Weber, porque para ello se necesita una estructura formal definida y por lo tanto bien acabada, para que sea posible dar dimensiones factibles y ser aislado analíticamente el concepto. Y este no es el caso del hiperliderazgo. Conocido esto, dejo señalado que voy a ser muy breve en la exposición para dejar espacio al debate. Uno nunca sabe si los que están enfrente piensan el tiempo como Cronos o piensan el tiempo como Kairos, así que hay que ser muy prudente en cuanto al tiempo. En cuanto a la metodología que voy a utilizar para la exposición, voy a ir en forma de círculos concéntricos, cada vez más pequeños, a la manera que los israelitas toman Jericó. Aquí los círculos primeros están marcados por el ambiente cultural y el ambiente político. Mirado desde la perspectiva de la ciencia política, el periodo de la modernidad, entre otras muchas cosas, nos ha dejado una organización política que se llama Estado y un orden político, la democracia. Ese orden político, con la democracia como médula, suele reconocerse como la expresión más acabada
de lo que es la modernidad, por considerarse que es la fórmula ideal para el ejercicio de las libertades y las responsabilidades del ciudadano. Tanto la sociología como la ciencia política contemporánea se han concentrado en estudiar la democracia liberal. Y en esos estudios no se deja de prestar constante atención y referir como modélica a la democracia poliárquica, o también llamada democracia a la americana, la que se sostiene sobre tres pilares. Esos tres pilares son concurrencia de todos los intereses de la sociedad, un régimen de partidos que organiza y neutraliza parcialmente esos intereses, simplificando y legitimando sus expresiones. Tercero, incluye a la opinión pública como última instancia de la decisión. Esta democracia es la misma que en el siglo XX sufre embates provenientes de estructuras ideológicas fuertemente estructuradas, sea desde las perspectivas de izquierda o de derecha, marxismo, comunismo, socialismo, radicales, fascismo, nazismo, militarismo, nacionalismo, han buscado desplazarla de formas violentas o de formas pacíficas. Pero es sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, con la desaparición del socialismo real, que las embestidas de la democracia comienzan a provenir de un contexto cultural caracterizado por el posmodernismo y de un contexto político marcado por la crisis de representación. Posmodernismo y crisis de representación son puntos cimeros en el ámbito en el cual surgen los hiperlíderes. Tracemos la primera línea de nuestro círculo para dar cuenta del contexto cultural en el cual surge el hiperlíder. Los términos posmoderno, posmodernidad, posmodernismo, dicen de un conjunto de puntos de vista que relativizan en grado sumo y se oponen a las propuestas sobre las cuales se edifica la modernidad, y dan su concepción del hombre, de la sociedad, de la política y de la democracia. Con la posmodernidad nace la idea de que el hombre ha dejado de ser el sujeto que puede simbolizarse a sí mismo. Desde la antigüedad se piensa que el hombre es aquel quien puede autosimbolizarse. Platón, en el Timeo, nos lo presenta como alguien que se levanta como una planta celeste, no como una planta terrestre, sino que tiende hacia el cielo. Muchos siglos después, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci lo inscribe dentro de un pentágono áureo y pitagórico. Y ya en el siglo XIX, en plena modernidad, en 1854 más concretamente, en la edición Príncipe del Fausto de Goethe, se lo representa como un personaje sentado en un trono. Estos símbolos emergentes se han perdido. El hombre pasa a ser una sombra de sí, y la sombra se multiplica en muchísimas imágenes. Es un sujeto en una sociedad líquida, una sociedad descafeinada, como se le ha querido llamar. Es en esencia un clinamen, un inclinado ante la realidad. Han dicho, es un hombre cóncavo que se oculta dentro de sí y no puede exhibir sus facultades. Conocida la concepción del hombre del modernismo, vayamos a ver ahora y preguntémonos cómo se expresa en los posmodernos las concepciones de la sociedad y de la política. Hagamos aquí otra marca con el compás para trazar un nuevo círculo. La sociedad posmoderna es una sociedad que se distingue por ser compleja, desordenada, en la que reina la incertidumbre y a la cual tienen como distintivo el hiperindividualismo, que es profundamente cuestionador del equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Hiperindividualismo que va adoptando muchos aspectos, múltiples aspectos, y muy singulares además. Pero que aquí voy a señalar solo tres, a los cuales considero como sustantivos para este desarrollo. Primero, rechazo a los determinismos sociales. Cada uno pretende construir libremente su identidad personal. Dos, énfasis en la felicidad personal.
se absolutiza el yo, y con ellos se desarrolla una cultura del narcisismo. 3. Cambio en la relación del individuo con lo colectivo, y esto lleva a la erosión de las entidades colectivas para terminar en tribalismo, y con ello se hace aleatorio el vínculo de ciudadanía. Se suma a eso también que es más precario el consentimiento para con la autoridad. Se borran las líneas de demarcación que separan la vida pública de la vida privada. Visto esto, respecto de la sociedad posmoderna, pasemos ahora a la concepción de la política en la posmodernidad. Tracemos ahora un círculo más pequeño aún. Los críticos puramente individuales de la cosa hacen que, o sostienen, que todas las esferas de la vida social se van diseminando. A lo que se agrega el hecho de que la fluidez del mundo lleva a la desaparición de la distinción entre lo real y lo virtual. Silvia de esto sabe muchísimo. Para el pensar posmoderno no existe la política en cuanto a tal. No existe la política entendida como conjunto articulado de medidas para la realización del bien de la sociedad. Lo que existe son las políticas de. La construcción de las políticas de permiten ese adagio posmoderno, todo es político. Esta forma de entender la política lleva que dentro del talante posmoderno, la política es todo donde puede expandirse la política de. O sea, no se trata de definir la política, no se quiere incluso definir la política, sino señalar los procesos de politización. El complemento determina el campo en que la política se mueve. Así, existe una política del transhumanismo, una política del diseño, una política de la privacidad, una política del consumo, una política de la contraconcepción, una política de lo transexual, una política de la protección de datos, una política del rock. Y podríamos continuar por horas agregando a la política complementarios determinativos. La degradación que el posmodernismo hace de la política se encuentra en interpretarla como una exageración de gesto. Y esto es parodia. A lo que se debe ironizar y hay que expropiarle su significado, reforzando su resignificación a través de la deconstrucción. La política en sentido clásico, y tal como es receptada, y tal como es redimensionada, y tal como la hemos entendido, no tiene cabida en el pensamiento posmoderno. La política se degrada, se convierte en algo que no tiene que transformarse en luchas por el poder, en modos de proceder con los que nos encontramos fuera de los propios ámbitos de lo político y sin distinción clara entre lo que es público y lo que es privado. O sea, esto es la multiplicación constante de la política de. Y esta forma de interpretar la política requiere de un líder con determinadas características. Conocido esto sobre el contexto, decía al principio, el contexto es, en este momento, tiene tanto peso como la propia aparición del hiperlíder. Conocido el contexto, ya les digo, desde la sociedad, del valor, del papel de la política en el talante posmoderno, podemos trazar un nuevo círculo para aproximarnos a ver qué ocurre con la democracia. Es una certeza que los miembros de los órganos representativos del Estado han perdido el contacto con la calle. Los partidos, en su evolución histórica, han pasado de ser partidos de masa o partidos de cuadro a partidos atrápalo todo, para finalmente ser partidos cartelarios. Esto es, partidos altamente mediatizados con una pequeña dirección que pasa por encima de las estructuras y de los cuerpos intermedios, sin contrapesos internos y con una débil implantación en la sociedad civil o en otras instituciones. El profesor Peter May, en un trabajo puesto bajo el título Gobernar en el vacío, cuyo subtítulo es La banalización de la democracia occidental, nos plantea el final de la participación política, de una retirada y un distanciamiento de la política convencional
junto al interés del ciudadano. El interés del ciudadano también se está retirando. Y ese desinterés puede considerarse como un producto del hiperindividualismo del que dábamos cuenta recién. Otra cuestión es la que se expresa en la pérdida de lealtades de los partidos. Los votantes también están menos dispuestos a decidir por anticipado qué van a votar y prefieren observar la campaña o incluso mostrar interés ninguno, no mostrar ningún interés hasta que se acerca el día de las elecciones. De este modo, se fueron limando las pilares de la democracia poliárquica o a la americana de la que dábamos cuenta al principio y que hacíamos referencia. Posmodernidad con su individualismo exacerbado, con su política de crisis de la democracia representativa, es el telón de fondo y el panorama en el que aparece el fenómeno este de los hiperliderazgos. Tracemos ahora el último círculo, el más pequeño, en el cual vamos a encontrarnos de frente a frente con el hiperliderazgo. El hiperliderazgo es un fenómeno político democrático, pero es posmoderno, que en momentos de crisis de la democracia aparece como una respuesta personalista y carismática, pero que no cuestiona la democracia representativa. En esto coinciden todos los autores que tratan el tema. Es un liderazgo respetuoso de los principios sobre los que se sustenta la organización democrática del poder. Y esto es lo que diferencia a los hiperlíderes de los líderes populistas, cesaristas o demagogos. Estos son líderes que dañan la normalidad institucional de la democracia, porque sus acciones llevan a forzar las bases sobre las que se sostiene la legitimidad y la fundamentación democrática. Por el contrario, el hiperlíder lo que hace es salvar a la democracia en su crisis, pero de una manera particular y con sus propios modos. Él no puede ir contra el sistema democrático, porque él se considera a sí mismo que el sistema y él son una unidad. Y además ha sido designado, ha sido elegido como salvador. Con sus modos, su manera, sus formas, busca imprimir celeridad a la política y a la vida democrática. Se siente impaciente, se siente inquieto ante la pasividad y la lentitud con que suele moverse el andamiaje político. Esto lo hemos visto muchas veces, cuando el Ejecutivo dice que el Legislativo no funciona. Él considera que esas son actitudes perjudiciales y que uno de los fatales errores que cae la democracia es la crisis para decidir. Y entonces considera que él ha sido elegido o ha sido designado para acabar con eso. Él se siente que su acción no es para presentarse ante la sociedad como un sujeto eficiente, sino como un sujeto responsable. Muestra una disposición emocional para buscar las soluciones a los problemas de la sociedad y con esa inclinación abre una puerta para dejar ver a la opinión pública que él empatiza y que se identifica con las cuestiones que afectan a la sociedad. La clave está en que se reconozca que es él quien comprende y entiende los problemas. No importa si sus decisiones son asertivas o no para solucionar el problema. Lo que sí dice, yo entiendo a esa sociedad. Se puede decir que en cuanto líder, el hiperlíder traslada el tipo ideal de la dominación carismática de Max Weber a el posmodernismo, a la posmodernidad, y resalta con una narrativa ese liderazgo y ese carisma con una narrativa que se funde en imágenes. ¿Cuál es el elemento a que apela el hiperlíder para hacer política? La respuesta es muy simple, es esta. La comunicación constante y directa, la cual le sirve para ir construyendo su relato. Comunicación política que se traduce en el surgimiento de la política de la personalidad, ¿no? En la que triunfa el afecto sobre la argumentación y se reduce el proyecto democrático a una performance mediática.
De hecho, el hiperlíder hace o tiene una fuerte sugerencia de que ahora nosotros no vivimos en democracia, sino que estamos en una etapa de post-política y de post-ideología. Es decir, que la gran narrativa de la política ha perdido credibilidad y resonancia. Por lo tanto, hay que entrar sobre la base del relato. Para mejor comprender este fenómeno, yo he tratado de resumirlo en 4 grandes centros. A la pregunta, ¿cómo hace política el hiperlíder? He buscado darle esa respuesta en esos 4 grandes centros. 1. Simplificación de problemas y mensajes. En primer lugar, se observa que en la figura del hiperlíder hay una tendencia a simplificar los problemas políticos y sociales. Entiende que los problemas deben ser resueltos sin grandes y sofisticadas elucidaciones ni luengas argumentaciones. No cree que sus decisiones deban ser explicadas, sino que tienen que ser bien comunicadas. Él simplifica los mensajes con el objeto de que los ciudadanos sientan que la política que lleva adelante les es próxima. Sus mensajes son diseñados para ser convincentes y no para otra cosa. El hiperlíder comunica para acrecentar artificialmente su carisma. Su estrategia se desarrolla bajo la total convicción de que el elector vota como un espectador consumidor, no como un ciudadano con la responsabilidad que ello conlleva. Segundo factor es el factor emocional. El hiperliderazgo es consustancial al populismo, en que conduce a la progresiva sustitución de la razón por la emoción. Lo emocional es fundamental en los liderazgos carismáticos, pero en el caso del hiperlíder, él controla las emociones. Él sabe que en la comunicación es fundamental ser emocional. Si se quiere proyectar algo, si se quiere decir que se siente dolor con la sociedad, que él siente el mismo malestar que siente el pueblo. Y eso lo hace a través de un carisma, pero de un carisma que no tiene desborde. Es un carisma controlado, moderado. ¿Sabe algo? La piel de los políticos saben mucho de eso. Sabe que la piel de la política es la emoción y que hay que saber comunicar esa emoción con dosis justas. El hiperlíder es un virtuoso para escribir su partitura en términos de emoción provenientes de un carisma moderado. Tercera cuestión, el apoyo en sus intuiciones. La toma de decisiones está en la intuición. El hiperlíder funda las decisiones políticas en su intuición, en el sentido que define esta facultad Isaiah Berlin, ¿no? Es decir, un don particular de usar su experiencia y la observación para adivinar con fortuna cómo resultarán las cosas. Su procedimiento para tomar decisiones tiene solo 2 pasos. 1. Antes de trazar el curso de acción, integra a su haber todo tipo de posiciones respecto del tema sobre el cual hay que decidir. 2. Él es quien decide hacia dónde debe seguirse el curso de acción, el cual está marcado supuestamente por su genialidad y su intuición. Una vez que tomó la decisión, no admite argumentación en contrario. Así esa decisión adquiere un grado de certeza casi metafísica. Y todo lo que se oponga es tomado como desatinado, equivocado o no pertinente. Cuarto punto y punto final. La estética. El hiperlíder es algo que busca constantemente y procura constantemente rodearse de lo rimbombante y comunica sus decisiones sobre esa base. Su estilo se funda en un lenguaje que es comunicacional y se caracteriza ese lenguaje comunicacional por imágenes de narración posmoderna. Esas son las imágenes que los ubican en una posición que está por encima de aquellos que actúan en política. Él entiende algo, que es su lenguaje el que crea la realidad. Para él comunicar
es dar vida al poder. Nada se hace de manera discreta o a la sombra. Todo se saca a la luz. Todo se muestra, y en lo posible en su mayor esplendor. Pero no como un acto republicano, sino para decir a la opinión pública, este es mi producto, y por supuesto es el mejor. Así, lo esencial de la política se va opacando por un exceso de visibilidad propia de los medios y de las redes. O sea, nos presenta una sociedad que es la sociedad del espectáculo. Esa es una estética que puede denominarse estética del posbarroco. No voy a tener acá que es posbarroco, sino que el público, lo que busca el hiperlíder es que el público vea en sus acciones de liderazgo como acciones que le son propias y que las experimente en forma interna. Por eso, siempre busca crear esa respuesta emocional. Con esto creo haber dado, dije que iba a ser muy escueto, y con esto creo que puedo poner fin a las que son las 4 características salientes de los hiperlíderes y la particularidad de esto. Yo creo que hay algo que hay que pensar. Sean mis palabras finales para afirmar que, tal como se presentan la política y la democracia en estos tiempos, debemos ir acostumbrándonos a la reiterada presencia de este tipo de liderazgos. Muchas gracias. Bueno, si alguno de Abrimos entonces, Carlos. si alguno de los presentes en la sala quiere formular alguna pregunta. Parece que Raúl fue bastante claro. Carlos Piedrabuena. No, tan solo decirle a Raúl que ha sido muy claro. Lo mismo que decir de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Algunos comentarios o preguntas? Horacio Fernández. Carlos, sí, no, primero felicitarlo a Raúl por la exposición, que ha sido muy clara. Y a mí me preocupa mucho, y está dando vuelta en todo lo que Raúl ha expuesto, el rol de los nuevos medios de comunicación y todo el manejo de la información que a partir de esos medios se, digamos, nos afectan permanentemente, ¿no es cierto? Y veo que hay una gran dificultad para establecer un equilibrio entre lo que es la libertad con que los medios de comunicación se manejan y el control de los mensajes que se emiten. Pienso, por ejemplo, en lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. Exacto. Y la influencia que ha tenido los medios de comunicación para que se produzcan los hechos que se produjeron y en distintas partes del mundo. Me da la impresión, quería consultarte, Raúl, ¿cómo ves vos acerca de la necesidad de controlar o regular de alguna manera los medios de comunicación o dejarlos en libertad para que ellos hagan lo que quieran con nosotros? No, yo creo que esto voy a responder con Tocqueville, ¿sí? Yo creo que hay una cosa que es importantísima, que los medios tienen que tener libertad. Hay un problema que es gravísimo, es decir, nosotros no tenemos medios hoy de comunicación, no podemos contar con las alternativas. ¿Recuerda cuando Tocqueville dice, ¿por qué los Estados Unidos son los Estados Unidos? Dice, porque esta gente sabe formar opinión pública, y en cada pueblito que usted va, usted se encuentra con un periódico que cuenta las cosas que allí ocurren. El problema no son los medios, ni mucho menos. El problema es que nosotros, ahora lo digo como argentino, vivimos en un periodismo de guerra. Pero es un periodismo de guerra, es cuestión de mirar 2 canales o 3 canales y darse cuenta de algo, que esta gente no está pasando ni nada, no está contando de la realidad. Lo que me están diciendo es su relato y cómo ellos visualizan desde el punto de vista de su apreciación ideológica qué es lo que ocurre. Y esto es un problema.
Ahora, yo dejaría siempre, mi posición es dejar a los medios que funcionen por sí mismos. La regulación de los medios trae las verdades a medias también, pero nosotros vivimos en un problema gravísimo, que es esta: medios desregulados, pero verdades a medias también. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar, y entrar como gente que se dedica a lo intelectual, al discernimiento, a hacer crítica de la realidad que vive, a criticar a los medios. Nadie se atreve a decir agua va sobre los medios, porque por alguna causa o por algún temor, además, no nos engañemos, son los hombres que forman opinión. Desde el siglo XIX han sido, o desde antes del siglo XIX, digo, en el siglo XIX se vieron, eran los intelectuales, porque eran hombres que desde la perspectiva del intelecto lo que hacían era criticar la realidad en la cual vivían. Hoy han sido desplazados esa gente, y han sido desplazados por comunicadores. Y resulta que confundimos libertad de expresión en los medios con que comunicar cualquier cosa. Y esto es un problema que los intelectuales tenemos que reaccionar. Aquellos que se dedican a la vida intelectual tienen que reaccionar concretamente para ver y cómo frenar esto. Tengo amigos muy cercanos, en posiciones totalmente distintas en el mundo del periodismo. Y es realmente lo que plantean en las conversaciones que tenemos a veces en el bar. Lo que plantean concretamente es que ellos están en un periodismo de guerra y que no tienen por qué dejar de hacerlo. Y esto es un problema. Y esto es un problema que además aleja a la ciudadanía de la verdadera política. Esta es mi opinión. Yo creo que tendríamos que empezar a rever y a repensar a Tocqueville, a ver cómo se forma, qué es lo que esto de la opinión pública, qué es lo que está pasando allí. Yo le soy sincero, doctor, le echo mucho la culpa de muchos de los males de nuestra sociedad a cómo comunican los comunicadores sociales. Esto no quiere decir que no puedan seguir en su acción y que lleven adelante, pero este problema de la sociedad, estos problemas de cómo se plantea el descrédito sobre la política, y cómo se ha alejado la política de la realidad cotidiana de la gente, porque está totalmente mediatizado. Y esto, determinados grupos de políticos se apoyan en ello, y ahí es donde aparecen. Yo no quiero dar nombre, pero me venían imágenes mientras hablaba, no solo de Macron o de señor Trump, o de varios de los políticos actuales, sino cómo se está dando en este contexto el surgimiento de hiperlíderes, en donde, ¿qué es la política? Una buena comunicación. Y esto, deja a la política la hueca. ¿Por qué? Porque la política es la búsqueda del bien de la sociedad. Esencialmente es eso. Y el otro problema es más filosófico todavía. Dice lo siguiente: la política ha perdido su sentido de telos. Ya no es teleológica, no busca un fin, sino que hagamos política en la cotidianidad y veamos qué sale de esto. Y esto es el problema que los que estudiamos o queremos estudiar política, tenemos que repensar. Por eso fue la elección del tema, que alguna vez lo discutía con Carlos, ¿por qué iba a tratar yo, que venía con una temática distinta, a tratar el tema de los hiperliderazgos? Se lo voy a decir muy sincero, muy claro. Se me desbarajustó la política, doctor. Esto es lo que me ha pasado. Yo siempre pensé en términos políticos. A mí se me desbarajustó, algo pasó acá. Entonces, esto es lo que quise transmitir. Y mi opinión sobre los medios es: señores, son libres, pero con una condición: por favor, digan algo y narren lo que pasa, no lo que ustedes sienten y creen que pasan, para construir un relato que agasaje a quienes lo siguen a ustedes. Esto, la pérdida del criterio, yo no digo de verdad, de certeza. El problema que hay es que el oyente, el que escucha, el que ve los medios, el que está en las redes, tiene un problema. Ha perdido ya no solo la certeza en el sentido moral de las cosas, o sea, en el grado del entendimiento, sino que se ha perdido la certeza empírica. Yo no sé qué es. Y ahí
surge este problema. Esa es mi opinión, doctor, respecto de los medios. Sí, por favor, Silvia. Perdón. Sí, Raúl, bueno, me encantó, fuiste Gracias. clarísimo, pero aparte me encantó la temática que abordaste. Inevitablemente me puse a pensar porque te escuchaba hablar y cuando mencionabas el tema de la emocionalidad como un rasgo característico de la posmodernidad, sin embargo me vino a la mente Churchill, ¿no? O sea, obviamente con su famosa frase en un momento tan especial de su gestión. Pero pensando un poco en todo este tema de la emocionalidad, cómo hay una resignificación, ¿no?, de la figura del hiperliderazgo, porque pensando en la pixelización o la segmentación y todos los sesgos de los procesos de la opinión pública, en los procesos electorales y en la gestión también, ¿no?, de esa opinión pública pre y post, también pensando un poco en todo el rol de la eclosión de las redes sociales, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, es. esta resignificación de este concepto, que me encantó cómo lo manifestaste, cómo lo expresaste, me lleva a pensar en esto que vos decías, ¿no? Esta realidad, este gap entre lo que es la realidad, entre lo que es un relato, una ficción o una virtualidad, ¿no? Entonces, es todo un contexto de resignificación de esa figura que viene siendo estudiada y que cobra una relevancia y una dimensión en este mundo posmoderno, como bien vos lo manifestaste, además siendo muy claro en estas 4 características que puntualizaste y señalaste muy bien. Gracias, Silvia. Yo vuelvo sobre esto. Yo creo que los próximos pasos de la política es el embate a lo que nosotros conocemos clásicamente como política. Voy a dejar de lado a Aristóteles, Tomás de Aquino, voy a ir más a la modernidad. Pero lo que nosotros entendemos, la búsqueda del bienestar general. Hoy, la política no tiene conciencia de eso, porque nos han limado eso teleológico. Nos han dicho que la política no tiene un fin. El político clásico, ¿cómo mira la política? Desde hoy, de mi hoy, en búsqueda de un futuro que tiene que ser muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo hacemos política sin pasado y sin futuro? Este es el problema que se plantea en la posmodernidad. Es decir, es un eterno presente, un eterno estar y dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo único que sobresale? El discurso. Y la narrativa, que son historias, incluso lo conocemos de memoria esto, son historias contadas personalmente y no hay metarrelato, hay solamente relato. Y después ese relato se da por miles. Y es un problema extremadamente serio, decir, ¿hacia dónde marchamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde queremos? Entonces, yo creo que ahí sí aparece una ciudadanía que está desilusionada. Una ciudadanía que dice, me han engañado. Y que cada vez más se siente engañada. Este es un problema muy serio que la política va a tener que repensar seriamente. La política en el sentido de el estudio de esa ciencia que es una ciencia práctica que trata de hacer y de buscar y de pensar en cómo resolver cuestiones determinadas. Y esto se ha perdido. Y yo lo siento mucho también porque lo vivo en mi país. Yo no digo que acá haya hiperlíderes, lo que estoy diciendo es que se ha perdido la base y el sustento de la política. Y esto es dramático para una sociedad. Primero, porque nos separa como sociedad. Y segundo, no nos permite crear comunidades, no nos permite ser realmente nosotros mismos. Entonces estamos siempre como un adolescente buscando, intentando saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y perdimos eso que Aristóteles decía de la metafísica, ¿no? Es saber quién soy, dónde estoy, y con eso resuelvo el problema de la cosa. Nosotros no sabemos ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos, ni quiénes somos. Y esto creo que es refundar la política con la perspectiva que ha tenido históricamente. Este es el gran desafío. Bueno, yo voy a hacer un comentario, mi amigo Raúl.
chapó. No, usted es amigo más que... La elección del tema y tu exposición, excelentes. Además, por lo último que dijiste de Aristóteles, evidentemente tu exposición se encaja muy bien en lo que estamos viviendo en este momento, por lo tanto tu exposición se traduce en un pensar situado. Es decir, no estás hablando del sexo de los ángeles, estás hablando de las realidades que estamos viviendo, de estas realidades que no tienen estilo ni talento, y ahí me viene algo que yo leí una vez sobre el libro de Moisés Naim, ¿no? El fin del poder, donde él dice, en uno de sus títulos, porque tiene varios títulos, el poder ya no era lo que era, ¿no? Entonces dice, gobiernos débiles, empresas que se hunden, papas que renuncian, bueno, etcétera. Evidentemente, vos especificaste muy bien todo este tema de la posmodernidad, de la pospolítica, de la posideología, etc. Y hace una semana yo charlé estos temas con Rubén Perina en un almuerzo en Buenos Aires, que es muy amigo de Moisés Naim. Moisés Naim vive en Washington, D.C., ¿no? Y me dice, te recomiendo, Carlos, el último libro de Moisés Naim, que ya salió en la traducción hace unos días, salió en español, La revancha de los poderosos, ¿no? Bueno, en ese libro Naim plantea cómo se obtiene, cómo se usa y cómo se abusa del poder, que es lo que vos muy bien planteás en ese término hiperliderazgo. Y en ese sentido, una cosa que me llamó la atención, él plantea como eje privilegiado de su exposición, Naim, yo no he leído el libro, porque todavía no lo he comprado, lo que él llama las 3P. Populismo, polarización y posverdad. Esto me parece muy interesante. Me parece que no mencionaste la posverdad, pero No. está dentro de lo que encaja tu discurso, que la verdad ha sido brillante. Y te felicito, Raúl. Muchas gracias. Es más, te pediría que lo subas a la web, ser subido a la web de esta exposición, porque, es decir, le podemos partir el mate a muchos, que es una cosa muy importante por estos tiempos. Muchas gracias. Yo, Bueno, quería agregar solamente esto. Por ejemplo, si me dijesen, mire, mañana usted va a ser presidente de este país. La respuesta es no. Y en muchos lugares, acá estamos viendo siempre la grieta, y es verdad que eso existe, pero si hay una grieta, es muy fácil, porque podemos poner una gran hebra, un gran tirante que nos permita pasar y unirnos. Para mí, el problema más serio es que esto crea murallas. ¿Está claro? Polés. Murallas internas que son imposibles de traspasar. Piensen en esto. Nosotros vivimos en un país que tiene un pedazo que es posmoderno. Somos los que vivimos en la capital. Somos nosotros. Nos dedicamos a los servicios, hacemos determinadas cosas, vivimos de determinada manera. Buenos Aires, La Plata, ese. Piensen, nosotros somos posmodernos. Piensen ahora en el chacarero, que consulta todas las mañanas, satelitalmente, con el centro de Chicago, cómo está la humedad del campo de él. Esto es modernidad pura. Piensen ahora, y vayamos un rato a Formosa. Y entonces nos damos cuenta que vivimos en una sociedad partida, premoderna, moderna, posmoderna. Esto, Argentina necesita empezar a repensar darse una nueva estructuración, porque esto lo entiende perfectamente quienes vivimos cercanos acá a 10 cuadras, a 20 cuadras del poder. ¿Cómo lo interpreta una persona que está lejos? Este es un problema muy serio, y mi drama es que esto permite crear distancia social. Discúlpenme que les diga, yo no creo que el problema de mi país sea la estructura social. Es uno de los problemas que tiene resolución. Eso lo pueden resolver 5 políticos sensatos. El problema es que tenemos gravísimas distancias sociales.
no nos podemos comprender cuando hablamos. A eso se llama distancia social, y el drama de eso es que termina siempre en violencia. Este es mi temor. Y esto es lo que a uno le produce escozor, decir, ¿qué es lo que pasa? Y esto, bueno, hay sociedades en las cuales esto se ve mucho menos, a pesar de que hay momentos se están dando complejos muy serios, pero se ve mucho menos. Nosotros lo tenemos muy adentro. Eso. Así que bueno. Bueno, Mario Federici, tenés la mano levantada, ¿no, Mario? No. Perdón. Mario, ¿vos tuviste la palabra? Sí. Mario Federici. Quisiera decir dos palabras nada. Obviamente, en primer lugar, adherir, digamos, a lo que ya han expresado otros colegas, ¿no es cierto? Raúl ha sido una exposición brillante y fundamentalmente provocativa, de cierta manera, porque ha despertado, ha provocado, digamos, esta necesidad de revisar algunos conceptos básicos. Entre esos conceptos básicos, vos muy claramente has marcado, creo haber entendido, y vos lo has expresado de manera así concreta, este desplazamiento del concepto de la política, ¿verdad? La política dejó de ser, digamos, un instrumento teleológico, digamos, con un fin, creo haber entendido, es un poco el ámbito o el contexto que caracteriza los desvíos o los reproches que nos merece la realidad. Y a partir de ello me pregunto, bueno, ¿qué es aquello que ha impulsado, que ha empujado, que ha favorecido este desplazamiento? Y te lo pongo así como respuesta, pero permitime hacer a mí una conjetura, más que una conjetura, anticipada, esa concepción realista de la política, que incluso en algunas oportunidades en este mismo ámbito se ha tratado, esa concepción realista de la política que converge a entenderla como empleo del poder. Entonces, la política agotada en el empleo del poder, el acceso y el empleo del poder, que ha desviado las finalidades que al inicio de la modernidad se le había atribuido a la política, recuperando los conceptos básicos, incluso a los que vos has hecho mención, refiriéndote a la historia incluso Grecia, ¿verdad? Entonces, ese de la política con poder, que en un contexto actual requiere de operadores, y ahí surge, creo yo, haber entendido, la necesidad en un mundo complejo de un hiperlíder, es lo que me da la sensación que nos ha complicado la vida a aquellos que tenemos un pensamiento sobre el fin de la política en términos más clásicos o yo diría modernos, en el sentido concreto de la palabra. Y para finalizar, el otro punto que me ha despertado, que me ha provocado, es que yo la verdad creo que la política, y lo he dicho en altas ocasiones, la política en el mundo actual carece de líderes. En realidad estamos en presencia de un contexto en donde no tenemos líderes a los cuales hacer referencias de autoridad. Y pareciera ser que la democracia
presente, y corregime si la entendés también así, la democracia en las maneras que se manifiesta en el presente pareciera ser que se ha convertido en una máquina destructora de liderazgos en el verdadero sentido de la palabra liderazgo, es decir, referencias de autoridad. Bueno, dejo ahí entonces mi planteo. Respecto de tu última reflexión, Mario, lo siguiente. La democracia también ha sido vaciada. La democracia no significa, porque se ha perdido el eje de la democracia. El eje de la democracia es el ciudadano, ¿correcto? Y yo lo he convertido al ciudadano en un mero consumidor de información, o lo he convertido en un mero instrumento de voto. Y entonces, al vaciar ese ciudadano, la democracia pierde sentido. Y esto es lo que han aprovechado, esto es lo que han buscado. Es decir, primero se comenzó trabajando sobre la base de la no participación del ciudadano. Esto comenzaron con los partidos Atrápalo Todo. Después vinieron los partidos de cartel. Y los partidos de cartel lo que hacen es lo siguiente: dejar a la ciudadanía de lado, 5 o 6 que participan, y el resto que no funciona. Entonces, la democracia se transformó en esto: una participación cada 4 años, y cada 4 años vamos y votamos. Pero el resto está fuera de todo foco. Y esto es lo que sí, coincido plenamente con vos. El vaciamiento de la democracia comenzó por el vaciamiento del ciudadano. Y de ahí en más surgieron estas personas que se ponen por encima de la sociedad, toman decisiones, actúan, lo hacen con sentimientos, diciendo: nosotros sentimos lo mismo que ustedes, nunca vamos a saber si las decisiones que se tomaron son acertadas o no, se presentan como acertadas. Además, no hay un seguimiento por parte de la ciudadanía a sus líderes, y esto produce un distanciamiento. Y el distanciamiento más grande es que la sociedad marcha por un lado y los que gobiernan van por otro. La única sociedad inteligente y que puede hacer eso se llama Italia. El resto no. El resto no puede. El resto necesita, de alguna manera, de estructurar su forma política. Italia, por algunas cosas que se puede discutir, y ustedes la conocen muchísimo más que yo, puede hacer eso. Pero nosotros, hoy no. Ahora, el problema de la democracia está en el vaciamiento del ciudadano. El ciudadano en cuanto individuo y el ciudadano en cuanto colectividad conformando ciudadanía. Ahí está uno de los problemas, uno de las médulas, ¿no?, de los tuétanos que ha llevado a que la política se desfase. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? No tengo más preguntas ni comentarios, Horacio. Ni en el chat tampoco. Simplemente nuevamente agradecerle a Raúl los más que interesantes conceptos que se han ventilado en esta reunión, no solamente por Raúl, sino por todos los que aportaron. Reitero la invitación a todos para estar en presencia física el 5 de diciembre en la academia para conversar un poco sobre lo que vamos a hacer el año que viene. Creo que los temas que dejó planteado Raúl a lo largo de su disertación pueden ser elementos para pensar en el año que viene, en lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y cómo podemos revertir lo que estamos viviendo. Así que muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos y nos vemos el 5 en la academia. Doctor, muchísimas gracias. Chao a todos. Nos vemos el 5 entonces en la academia.